Salve María, bienvenidos todos. Qué alegría poder estar compartiendo nuevamente con ustedes en este curso que juntos vamos a hacer. Vamos a hacer un curso durante varias semanas en las cuales conversaremos sobre un tema muy interesante. Tal vez para muchos de nuestros seguidores sea un tema conocido y para otros tal vez sea muy novedoso. Vamos a conversar sobre los ángeles, sobre los espíritus angélicos, estos grandes intercesores que nosotros tenemos delante de Dios, que están ahí a nuestra espera para pedir auxilio para la gran meta que todos nosotros católicos tenemos, que es nuestra salvación eterna. Vamos a, primero que todo, encomendarnos a la Santísima Virgen María, que ella es la Reina de los Ángeles, para que ella nos guíe, nos ilumine durante este curso que vamos a empezar en el día de hoy y sobre todo para que ella envíe a sus ángeles, para que ellos nos concedan abundantísimas gracias para poder sacar los mejores frutos de este curso que vamos a hacer sobre los coros angélicos, sobre los ángeles. Así que juntos vamos a rezar una Ave María a la Santísima Virgen María para que nos acompañe y que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, después de habernos encomendado a la Santísima Virgen, vamos a dar inicio a esta primera clase del día de hoy sobre este tema tan atrayente que es el tema de los ángeles, de los coros angélicos, del mundo angélico. Como sabemos, los ángeles son seres espirituales creados por Dios para el cumplimiento de su voluntad. Los encontramos presentes en muchos pasajes de la Biblia, desempeñando siempre un papel muy importante, ya sea de mensajeros, trayendo grandes mensajes aquí a la tierra, de protectores, protegiendo a lo largo de toda la historia de la salvación al género humano, y también de guerreros espirituales. La Iglesia Católica nos enseña que los ángeles, los espíritus angélicos, ellos no tienen un cuerpo físico. Ellos son seres espirituales, como ya dijimos, dotados de inteligencia y de voluntad. Y su propósito principal para el cual ellos fueron creados es sobre todo para servir a Dios y además para ayudarnos a nosotros en el camino de nuestra santificación. Son unos de los puntos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta en este momento que vamos a empezar este curso tan especial que estoy seguro que va a ser para el bien espiritual de todos ustedes que nos están escuchando y de todas sus familias también. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. Y precisamente en ese significado de mensajero se encuentra como reunidas las funciones o las misiones principales que estos espíritus angélicos tienen, que es de transmitir mensajes y cumplir la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y bueno, ustedes podrán preguntarse, ¿los ángeles existieron desde toda la eternidad? ¿Fueron creados en un momento específico? ¿De dónde surgieron los ángeles? La creación propiamente de los ángeles la encontramos en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, donde nos es relatado cómo Dios creó el mundo, creó los astros, creó el género humano. Sabemos que la creación se hizo en 7 días, pero ¿en cuál de esos 7 días Dios creó los ángeles? Para eso vamos a leer propiamente el pasaje, el versículo de la Biblia
donde nos es relatada la creación. Nos dice en el relato del Génesis, en el capítulo 1, nos dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció, día primero. Luz, esa es una palabra muy importante, porque los ángeles son seres de luz, y tan pronto como la creación salió de las manos de Dios, Él dijo: hágase la luz. Esta luz que Dios creó en el primer día, en el comienzo mismo de la creación, es interpretada por muchos santos y por grandes santos como la creación de los ángeles en este primer día. Es la opinión, podemos decir así, de grandes autoridades, grandes santos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Claro que esto es una interpretación. Certeza como tal nosotros no podemos tener, pero esta interpretación tiene mucha lógica, porque si nosotros nos ponemos a recorrer los demás días de la creación, nos vamos a dar cuenta que Dios parece crear la luz 2 veces. ¿Y por qué 2 veces? Porque en el cuarto día, si continuamos leyendo aquí en el Génesis, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Entonces, la luz natural, que es la luz que proviene del sol, fue creada solo en el cuarto día de la creación. En el primer día, como les comentaba, grandes santos interpretan que fueron creados los espíritus angélicos, fueron creados los ángeles. Y Dios creó a los ángeles, al igual que los hombres, con la libertad, con el libre albedrío. ¿Qué es esto? Significa la capacidad de elegir y tomar sus propias decisiones, o sea, elegir entre el bien y el mal. Ellos, los espíritus angélicos, ellos fueron creados también en un estado de prueba. Fueron puestos a prueba por Dios, al igual que Adán y Eva, para, pasando esa prueba, recibir luces cada vez más grandes de la propia visión de Dios. Pero vemos algo interesante porque en el Génesis nos dice que Dios separó la luz de las tinieblas. O sea, Dios no creó las tinieblas, sino que las separó de la luz. Estos grandes santos que les decía, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, ven en este pasaje del Génesis también, específicamente en esa parte, una alusión a la caída de los ángeles. Nosotros sabemos, la doctrina de la Iglesia nos enseña, en el catecismo nosotros aprendimos que algunos ángeles se negaron a someterse a Dios y cayeron en pecado, o sea, no pasaron la prueba que había sido puesta por Dios. Ahí nos damos cuenta cómo ya en el primer día de la creación, cuando Dios crea el mundo, ya comienza con una declaración de guerra entre el bien y el mal. Y en el Apocalipsis tenemos la referencia de cómo se dio esa primera gran batalla, pero fue una batalla espiritual, porque recordemos que los ángeles son espíritus puros, ellos no poseen cuerpo. Claro que es muy difícil para nosotros imaginarnos cómo se puede dar una batalla espiritual, cuando no hay cómo enfrentarse, por así decir, cuerpo a cuerpo. Pero en el libro del Apocalipsis nos relata cómo San Miguel Arcángel, conocido como el príncipe de la milicia celestial, fue quien lanzó con el poder de Dios al fondo de los infiernos al demonio, a Lucifer y a sus secuaces. Nos dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. O sea, fueron expulsados del cielo. En el momento que se da esa guerra, Dios separa la luz, o sea, los ángeles, los espíritus puros que pasaron la prueba, que fueron fieles,
de las tinieblas. Aquellos ángeles que en el momento que caen del cielo se transforman en demonios. En ese momento se crea el infierno. Por eso es que aquí dice que separó la luz de las tinieblas. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios realiza esa separación, porque ahí podemos sacar un consejo para la vida espiritual. Es imposible que el bien y el mal convivan juntos. Nosotros siempre en nuestro día a día, en nuestra vida espiritual, tenemos que tener una certeza de que es imposible vivir con un pie en la ley de Dios, en la ley de los mandamientos, y otro pie en la ley del mundo. Es imposible. Ahí es donde vienen las depresiones, ahí es donde vienen tantos problemas hasta psicológicos, cuando la persona no tiene como que una visión recta del camino por donde debe ir. Y bueno, ¿cómo será que se dio esa separación? Como les decía, Dios les dio a los ángeles, cuando los creó, una prueba. Así como Adán y Eva, ellos también fueron creados en estado de prueba. Pero, ¿cuál habrá sido la prueba para los ángeles? No podemos saber así con una seguridad o con certeza, pero la mayoría de los teólogos suponen que no pudo ser otra sino la encarnación del Verbo. Primero es importante recalcar que Lucifer, antes de tener ese nombre, en realidad era Luzbel, o sea, la luz más bella que Dios había creado, porque ya más adelante, en otras clases que vamos a compartir, vamos a ver la jerarquía de los espíritus puros, de los ángeles. Dios los creó en jerarquía, y el ángel más alto que Dios había creado era Luzbel, ¿verdad? Antes de caer. Y él tenía, de todos los ángeles, un conocimiento de Dios más grande. Y además de eso, tenía una misión muy importante, que era él mismo transmitir a los otros seres que estaban, por así decir, debajo de él, en una jerarquía menor, reflejar más perfectamente a Dios. Pero como estaban en ese estado de prueba, él no fue fiel, porque él no aceptó que Dios se encarnaría en la naturaleza humana, y él tendría que adorarlo dentro de esa naturaleza humana que está por debajo de la naturaleza angélica. Ahí entró un pecado muy grande de orgullo, porque él no quería rebajarse, por así decir, y tener que adorar a una naturaleza que era inferior a la naturaleza que él poseía, que es la naturaleza angélica. Y ahí San Miguel Arcángel, nos relata en el Apocalipsis, se levanta y da ese grito de guerra, qui sud Deus, o sea, ¿quién como Dios? En ese momento, todos los ángeles que se mantuvieron fieles lucharon contra el dragón, nos dice aquí en el Apocalipsis. Como les decía, es muy difícil nosotros como imaginarnos cómo se dio esa guerra. Pero en el fondo, todos estos ángeles, en el momento que fueron expulsados del cielo, dejaron de ser bellos, porque realmente Luzbel, o sea, Lucifer, que se transformó después, él era de los ángeles más bellos, pero eso lo perdieron en el momento en que ellos fueron expulsados del cielo y se llenaron de rencor, de envidia y de resentimiento, y en el fondo, por no querer aceptar la voluntad de Dios. Dios, cuando les revela que se encarnaría, ahí el demonio no acepta que una naturaleza, que es la naturaleza humana, inferior a la naturaleza de él tenga que adorarle. El diablo tendría, como por así decir, que someterse, ¿no?, a Dios encarnado en un hombre. Y nos dice el padre Francisco Suárez, en un tratado que él tiene sobre los ángeles, nos relata esto de una manera muy interesante, diciendo: cuando Dios creó a los ángeles, los puso a prueba para que pudieran elegir libremente y someter su voluntad a Dios en todo. Entonces Dios los creó con esa libertad. También les reveló el futuro, concretamente su intención de dar vida a una criatura sin mancha de pecado, inmaculada. ¿Quién es esa criatura? Nada más y nada menos que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, que seguiría siendo una criatura humana, porque Nuestra Señora siempre fue una criatura humana, pero que se convertiría en su reina y tendrían que honrarla según su voluntad. Ahí
ellos verdaderamente tenían que hacer un acto de humildad en el fondo, ¿verdad? Y aceptar cuál era la voluntad de Dios. Ahora bien, había un grupo de ángeles que consideraban tal cosa como una humillación a su perfección. Se rebelaron contra la voluntad de Dios y, encabezados por Lucifer, fueron arrojados al infierno. Ahí nosotros podemos parar un poco y sacar una reflexión para nuestra propia vida. Porque Dios también nos creó con la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Nuestra vida, desde que tenemos uso de la razón, es eso, escoger siempre entre una cosa o otra cosa. El hombre siempre está dentro de esos dos caminos, entre el camino del bien y el camino del mal. Y Él no nos obliga a seguir el camino del bien, al contrario, constantemente, claro, nos hace una invitación, nos envía luces, muchas veces hasta nos muestra también el camino, pero nos deja a nosotros la libertad de escoger. Y es por eso que nosotros tenemos que en nuestra vida de oración, que todos nosotros debemos tener durante el día, tener un momento para recogernos espiritualmente, parar del corre-corre de las ocupaciones, de los trabajos, el estudio, etc. Parar y pedir luces a Dios para nosotros siempre tener la fortaleza de alma para poder seguir por el camino del bien y no desviarnos ni un poco, porque una mínima desviación después puede traer para nuestra vida espiritual una gran tragedia. Así que debemos pedir a los ángeles, que ellos ya pasaron por esa prueba, porque los ángeles que están en el cielo ahora ya salieron victoriosos, ya pasaron esa prueba, que ellos también nos ayuden en nuestro camino, para que siempre podamos elegir verdaderamente aquel camino que nos va a llevar a nuestra salvación eterna. Los padres de la Iglesia generalmente estuvieron de acuerdo en que el pecado de los ángeles eran sobre todo dos: el orgullo y la envidia. Y es por eso que estos dos pecados, el pecado del orgullo y de la envidia, podemos decir que son los pecados más satánicos que pueden existir. Porque todos los demás pecados, por ejemplo, el robo, cuando alguien roba es porque quiere obtener algo a cambio. Cuando alguien miente es porque quiere evitar algún castigo o quiere quedar bien. Pero cuando alguien tiene celos de alguien, tiene envidia de alguien, ¿qué es lo que obtenemos a cambio? No obtenemos nada, más bien en el fondo estamos como que rebelándonos contra una cualidad puesta por Dios en el otro, sobre todo cuando estamos envidiando dones espirituales de una persona. Eso es un pecado grave y al mismo tiempo es un pecado que nosotros podemos calificar de satánico, porque fueron los mismos defectos, pecados que cometió Lucifer y sus seguidores en el cielo cuando se rebelaron contra Dios: el pecado del orgullo y el pecado de la envidia. También es muy bonito meditar de que la división en el cielo, nosotros podríamos decir que se dio por la Santísima Virgen María, porque como leíamos o como les comentaba anteriormente, en el momento que Dios le revela sus planes a los ángeles de que Él iba a encarnarse en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, ese fue el punto que ellos ya no aguantaron. Ese fue el punto en el cual se rebelaron contra Dios. Y nuestro fundador, Monseñor Joan Cla, en el libro de Nuestra Señora, que él publicó en varios tomos, hay una parte en la cual él comenta algo muy interesante, donde nosotros nos damos cuenta cómo Nuestra Señora reparó ese pecado de los ángeles. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Nos lo comenta aquí nuestro fundador en su libro. Dice: Lucifer y sus secuaces vociferaron en rebelión: no serviré. Se negaron en convertirse en esclavos del Altísimo y a servirle en María, rechazando así la posibilidad de participar en las gracias que recibirían por su mediación universal. La predestinación de Nuestra Señora fue el factor decisivo de la batalla. Ella brilló ante las legiones angélicas como una espada de división. ¡Qué bonito!
que se pueda simbolizar a Nuestra Señora como una espada de división. Y es verdaderamente lo que ella hizo en ese momento. Con esa predestinación de Nuestra Señora, se dividió el cielo entre aquellos que sí verdaderamente iban a servir a Dios, iban a servir al Altísimo, y aquellos que no estaban de acuerdo y se rebelaban contra ese plan perfectísimo que Dios tenía. Y ahí lo tenemos. Lo que dividió el cielo fue la Santísima Virgen María. Por eso, San Luis María Griñón de Montfort nos dice que, en cierto sentido, el demonio le teme más a María que al propio Dios mismo. No se alarmen, no es porque ella sea más poderosa, sino simplemente porque le resulta al demonio más humillante someterse a María, que es una humana, que es del género humano, que someterse a Dios. Por eso es que la voz de Nuestra Señora pone a temblar el infierno entero, porque no sé si recuerdan la imagen de Nuestra Señora de las Gracias. Ella tiene en sus pies, está pisando una serpiente. Esa serpiente representa al demonio. Entonces María es aquella que con su talón aplasta la cabeza del demonio, y él verdaderamente se siente más aplastado, podemos decir así, cuando debe someterse a la Santísima Virgen, porque ella, que está por abajo de su naturaleza, es aquella que tiene el poder para dominarle. Y como una reflexión final que podemos hacer al final de nuestra primera clase, es algo que nos va a llenar de muchas esperanzas, porque teniendo a estos grandes intercesores que están ahí constantemente delante del Altísimo, delante de Dios, para interceder por nosotros y guiarnos real y verdaderamente en el camino de la santidad, hay muchos santos y padres de la Iglesia que dicen en sus estudios de doctrina católica de que, claro, nosotros sabemos que cuando se dio esa división en el cielo, quedaron una tercera parte de los ángeles creados, que son muchísimos, ¿verdad? Que Dios creó, millares de millares. Esa tercera parte fueron los ángeles que cayeron y que fueron al fondo de los infiernos. Pero esos tronos de esos ángeles que cayeron quedaron vacíos. Y los grandes santos reflexionan que nosotros, los hombres, los seres humanos, estamos llamados a llenar esos espacios vacíos que quedaron en el cielo, que dejaron los ángeles en el momento que se rebelaron. Así que cuando lleguemos al cielo y ocupemos esos tronos que están allá vacíos, Dios nos revelará aquello que Él deseaba revelar a todos aquellos ángeles que no fueron fieles, aquellos ángeles que cayeron. Así que esto es un pensamiento que nos debe llenar de mucha consolación, y debemos siempre vivir en esa perspectiva, en esa meta que todos nosotros tenemos, que es verdaderamente alcanzar la santidad, alcanzar el cielo. Porque esta tierra es una tierra en la cual nunca vamos a encontrar la perfecta o la eterna felicidad. Podremos tener antegozos de alegría santa, pero la verdadera y única felicidad la vamos a encontrar en el cielo. Así que yo espero que durante este curso que vamos a hacer juntos, estas clases que vamos a realizar, vaya creciendo cada vez más en nuestra alma y en nuestro corazón ese deseo y ese anhelo de las cosas celestiales. Y es por eso que, para terminar nuestra clase, me pareció muy bonito y muy conveniente que pudiésemos todos los días que nos reunamos para las clases, poder hacer una consagración a nuestro ángel de la guarda. Todos nosotros, en el momento que nacemos, ya eso lo veremos en una de nuestras clases, en el momento que nosotros nacemos, Dios nos designa, ya es designado desde toda la eternidad, pero en ese momento el ángel de la guarda se pone a nuestra disposición para salvarnos, para santificarnos. Y nuestro fundador, Monseñor Joan, él tenía muchísima devoción a los santos ángeles. No había reunión, no había homilía en la cual él no se refiriera a ellos como nuestros grandes intercesores. Él hizo una consagración al ángel de la guarda. Entonces, todos los días al final de la clase nos vamos a consagrar a nuestro propio ángel de la guarda para concluir la lección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Oh mi santo ángel de la guarda personal, ya que la providencia os destinó a protegerme contra todo mal, peligro y acción preternatural, yo deseo consagrarme a vos. Os entrego mi cuerpo con todos sus miembros, mi alma con todas sus potencias y con todos sus méritos pasados, presentes y futuros, como también todos los bienes materiales que me pertenecen. En este momento en que entrego en vuestras manos todo mi ser y sus haberes, os ruego que toméis entera cuenta y posesión de mí, y asumiéndome me deis el obsequio de participar de vuestros dones, virtudes, potencias y gracias, así sea. Nuestro santo ángel de la guarda ruega por nosotros. Muy bien, después de habernos consagrado a nuestro ángel de la guarda, vamos a concluir nuestra clase de hoy y les dejo desde ya la invitación para que nos acompañen la próxima semana, en donde vamos a continuar profundizando en este tema tan apasionante como es el tema de los ángeles. Ya en la próxima clase, les dejo aquí un adelanto, veremos cómo los ángeles están presentes a lo largo de la historia de la salvación y cómo los encontramos también en una presencia muy grande en el Antiguo Testamento. Así que no se lo pierdan y nos vemos la próxima semana. ¡Salve María!